Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Este es mi primer video y espero que les guste. ¿Quién ha llorado en una despedida? Pues qué niñas, porque yo no. No es cierto. Las despedidas son situaciones de la vida que se te presentan en el transcurso de ella. Son momentos muy difíciles, ya que te tienes que separar de una o más personas. Y es tanto el tiempo en que convives con ellas que es muy difícil para ti como para ella. Desde que eres muy pequeño se te presentan este tipo de problemas, ya que un día muy importante que creo que muchos nunca olvidaremos es la primera vez que entramos a la escuela. Sí, ese momento en que nuestra vida se nos arruinó. No, papi, no quiero ir a la escuela, por favor, papi. Hijo, ya te dije que esto va a ser por tu bien, por favor, entiéndeme. No me chinguen, hacemos cualquier cosa para que no nos dejen entrar y no, nada funciona. Y los muy cínicos todavía nos dicen, desde aquí te veo. No man, ni que fueras algo bueno. No es cierto, la escuela es muy importante para cada uno de nosotros. Y así pasan varios años. Entras a la primaria, los primeros 5 años son de felicidad, mucha alegría, risas, juegas, te diviertes, entre otras cosas. Pero cuando llega ese temible momento, ese día tan importante para la mayoría de los niños, es el fin de curso, sí. Es en ese momento en donde sabes que te vas a despedir de tus amigos que por 6 años los conocías y que pues tal vez ya nunca los volverás a ver. Pero en ese momento no te importa, ya que tú solo prefieres ir guapo, ir de traje, bailar el clásico vals, que eso nunca podía faltar. Pero, oh, sorpresa, cuando el director o la persona encargada de la escuela en donde estudias dice, el evento se ha terminado. No, ahí es donde comienza todo, porque la mayoría de los niños se van con sus mejores amigos o mejores amigas, ya sea las mujeres, y comienzan a despedirse, empiezan a llorar. Eso nunca puede faltar, ya que sin la chilladera nada tendría sentido, ¿verdad? Es por ello que en esos momentos nunca pueden faltar las clásicas palabras. Siempre serás mi mejor amiga. Nunca dejaremos de hablarnos y esperemos que esta amistad siga por siempre. Bueno, en fin, pasan varios meses, te las encuentras por ahí o te los encuentras. No mamen, ya ni te hablan, hacen como si nunca te hubieran conocido, no me chinguen. Ni que te hicieran tanta falta, chinga. Pepito, ¿por qué ya no me hablas? No es cierto, sí se siente mal que ya no te hablen. Pero bueno, eso pasa. Y pasa en muchas ocasiones. Pero bueno, continuando con tu vida, entras a la secundaria. Y pues ahí es clásico el mismo rollo. Tus 3 años, el último año te despides de tus amigos, pero ahí cambia un poco. Ya que ahí en ocasiones todavía te puedes ver con otros compañeros, porque se ponen de acuerdo para verse en algún lugar, salir o hacer una cosa que a ustedes les gusta. Y pues ahí todavía en algunas ocasiones los ves. Y ya pasando a otra etapa, sería la prepa. Pues ahí ya todo es más relax, ahí puedes ver a tus amigos, ya que como eres un poco más libre y ya tienes un poco más de edad, puedes seguir viendo a tus amigos. Pero también existen otro tipo de separaciones. Y creo que son las más difíciles. Las separaciones familiares. Sí, es en donde hay alcohol, mujeres y mucha música. Y todo es hermoso. Pues esas son despedidas de solteros. ¿Y qué? No es una despedida de un familiar, porque si se va a casar, se chingó, lo dejas de ver por un buen rato. Y es ahí en donde te das cuenta de que has perdido a un integrante más de tu familia. Y bueno, creo que esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este primer video. Si fue así, por favor, regálenme una manita arriba para que esto siga creciendo. Y no es albur. Síganme en la página de Facebook y suscríbanse a mi canal para que un video les llegue hasta sus cuentas, ¿vale? Adiós. Coman frutas y verduras. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan.